Daniel Montoya, Milagros Santillán te saluda, muy buen día. Hola Milagros, buen día. Un gran saludo para la audiencia de San Nicolás. Un gusto. Bueno, Daniel, contame, ¿qué es esto del Brexit? Bueno, mira, esto me gustaría ponerlo por ahí un poquito, digamos, en el telón de fondo de una cantidad de movimientos que se han dado a nivel internacional que tienen que ver, yo los pondría todos bajo el paraguas de lo que es el malestar con la globalización. La globalización fue un proceso que, digamos, se expandió muchísimo a nivel internacional en la década del 90 y que se reflejó en todo lo que tuvieron que ver con un gran aumento en los indicadores de comercio mundial. Y nosotros, bueno, lo vivimos en Argentina acá en su momento, con un proceso que tuvo que ver con el tema de liberalización de las economías, de regulación, apertura, digamos, hacia los flujos de capitales. Y bueno, ese proceso empezó a entrar en crisis a principios de los 2000 y hubo una reversión y un malestar a nivel internacional con todo lo que tenía que ver con la globalización. Bueno, eso se manifestó en los distintos países a través de movimientos, yo te diría, secesionistas en un montón de lugares. Uno, por ejemplo, lo hemos visto en España respecto al tema de Cataluña, en la misma Inglaterra antes de esto del Brexit ocurrió con el tema de Escocia. Después estamos viendo las noticias que están viniendo de China, por ejemplo, actualmente con el tema de Taiwán y también con el tema de Hong Kong. Esto tuvo que ver con todo ese proceso global. En la India también está ocurriendo con una región que se llama Kashmir, que están buscando, hay movimientos independentistas a nivel global. Bueno, esto en Inglaterra ocurrió, por supuesto fue un accidente porque fue el ex primer ministro Cameron que buscó en su momento legitimarse él como para seguir al frente en su momento de Inglaterra convocando un referéndum y se encontró con que le salió el tiro por la culata y lo perdió al referéndum. Bueno, después de un proceso donde esto estuvo estancado, resulta que ahora el actual primer ministro Boris Johnson consiguió los votos para concretar la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Y ahora, ¿esto qué significa? Hay un compás de espera. Ahora, digamos, hay un proceso que se llama de transición, que todavía está un poquito indefinido a nivel, digamos, que es la relación, cómo va a quedar la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Específicamente, hay alrededor de 1,5 millones, 2 millones de británicos que viven en la Unión Europea y a su vez alrededor de 1,5 millones de ciudadanos de la Unión Europea que viven y trabajan en el Reino Unido. Y este año hay todo un proceso que es de transición donde se van a definir cuáles van a ser los términos de esa convivencia. Esto genera a nivel interno en el Reino Unido grandes tensiones porque lo que te decía yo, todo esto que tenía que ver con el malestar de la globalización, resulta que la globalización a nivel local tiene ganadores y perdedores. Y en el caso del Reino Unido, cuando fue el referéndum, esta votación del Brexit, te encontraste con que todos los ciudadanos, los londinenses, todos los ciudadanos que viven en Londres y alrededores, votaron en contra del Brexit, o sea, en contra de estar afuera de la Unión Europea, porque Londres es una de las grandes ciudades beneficiadas de este proceso de globalización. Londres es el centro financiero de Europa. Ahora te encontrabas con que todos los suburbios, que son todas las zonas, los viejos cinturones industriales del Reino Unido, por ejemplo, el Reino Unido tenía en una época industria automotriz, tenía industria del acero, industria metalúrgica, te encontrás con que justamente, como ocurre asimismo en Estados Unidos, en Francia, en otros países, justamente que todos los sectores que han sido los más grandes perjudicados del proceso de globalización fueron los que estuvieron más a favor de la salida del Reino Unido y que de alguna forma el Reino Unido vuelva a, digamos, a promover políticas nacionalistas de corte proteccionista para sus obreros, para todos digamos, los viejos cinturones industriales que habían quedado desprotegidos con todo lo que tuvo que ver
con el proceso de globalización. Entonces, en cierta medida, vemos de que esto que ocurrió con el Brexit es un poco espejo de lo que ocurrió en 2016 con el proceso electoral en Estados Unidos, donde vimos también de que hubo todo un auge del movimiento nacionalista detrás de Trump con el tema de hacer Estados Unidos grande de nuevo, y eso también ocurrió en Francia, aunque no coronaron a nivel electoral, ya que en ese momento ganó Macron, pero es muy previsible que el Frente Nacional pueda ganar las elecciones quizás en el año 2022 en Francia también, y de alguna manera expandirse esta, yo te diría, suerte de rebelión nacionalista que está ocurriendo en muchos países occidentales. Hay un análisis muy profundo que haces y lo haces muy bien y que tiene que ver con la cuestión de Londres, el corazón financiero, también la cuestión de la regulación de medicamentos, que pasan un poco al contralor de otros países. Y digo, más allá de esta cuestión nacionalista, conservadora, ¿cómo afecta esto puntualmente al Reino Unido? ¿Lo ves como algo positivo? ¿Qué pasa con la circulación también de los ciudadanos que ya no van a formar parte de la Unión Europea, con la cuestión migratoria, que fue también una de las políticas de algunos sectores conservadores? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, ahí esto, te digo, a nivel local genera enormes tensiones, porque si uno ves lo que yo te comentaba recién, por ejemplo, a los londinenses esto es un horror, porque casi todos los, los países en Europa, muchos utilizan los servicios financieros de Londres, entonces la posibilidad de que esto tuviera alguna suerte de decisión, de suerte de bloqueo y que pierdan competitividad los servicios financieros que provee el Reino Unido a nivel europeo, por supuesto, sería un golpe fenomenal. Si uno ve, por ejemplo, Inglaterra representa la economía de Inglaterra alrededor de un 3% de la economía mundial. Si uno eso ve los componentes, vos decís en qué sectores son los sectores que tienen gravitación, seguramente el sector financiero de Inglaterra debe representar alrededor de 1,3, 1,5 puntos de la economía mundial. Tiene un peso enorme. Muchas de las grandes compañías a nivel internacional utilizan servicios financieros localizados en Inglaterra. Entonces, la posibilidad de que esto, termine, pues esto es algo que está en discusión, es una discusión muy fina, que se ha fijado un proceso de transición que concluye en 31 de diciembre de 2020 y que se tiene que concretar sí o sí el 30 de junio de 2021, que tiene que ver con definir como en una cirugía, a ver cómo se separan estos cuerpos, digamos, que hoy están unidos. Después, vos comentabas, por ejemplo, el tema de todo esto que tiene que ver con patentes, es así, o sea, imagínate que muchos de los servicios y de la competitividad de muchas industrias en Europa tienen que ver con el tema del tratamiento impositivo. Uno ha visto, por ejemplo, estos años en Irlanda, cómo ha tenido un auge. De hecho, las grandes compañías norteamericanas como Google y Apple, por ejemplo, tienen la sede de todos sus, negocios en Europa, lo tienen en Irlanda. No es casual eso, porque Irlanda hace unos años promovió un tratamiento impositivo, le dio una cantidad de ventajas enormes a las industrias estas norteamericanas, que fue lo que hizo justamente que cuando llegara Trump al poder, que les ofreciera un montón de ventajas y de regulación y de baja de impuestos para que pudieran repatriar un montón de dinero que tenían estacionado en Europa. Entonces, esto uno cuando lo ve a nivel y empieza a hacer el corte a nivel de las industrias tiene enormes consecuencias. Después, lo que te decía yo en el tema de, uno esto lo ve como ha sufrido todos los viejos cinturones industriales, esto le llaman el cinturón oxidado en Estados Unidos. Bueno, Inglaterra pues también lo tiene, como Francia lo tiene, y son todos yo te diría, los sectores que han sufrido muchísimo el proceso de globalización y de erradicación de todo lo que ha sido la industria metalúrgica, metalmecánica, automotriz, que se ha ido corriendo hacia Oriente.
uno lo ve, esto está mayormente radicado hoy en China, en parte también en la India, y uno ha visto estos años cómo se ha ido trasladando el eje del, digamos, el centro industrial a nivel internacional, se fue corriendo el de Oriente, y eso ha generado grandes tensiones porque tenés un montón de mano de obra y de viejas industrias que han quedado prácticamente inactivas, y eso por supuesto a nivel socioeconómico ha generado un impacto enorme. Uno ha visto, hay una especie de ruptura a nivel de los países occidentales de sus clases medias, y que sus clases medias que han vivido, han crecido y han girado en torno a estas viejas realidades industriales que por supueto uno ya ve en Europa vestigios. Bueno, en el caso de Inglaterra te mencioné el caso de Escocia también. Escocia es una zona, una región de Inglaterra muy moderna que también es perjudicada por la posibilidad de esta escisión de Inglaterra del resto de la Unión Europea, y bueno, uno ha visto en estos días cómo eso ha reflotado el proceso independentista de Escocia, que va a tratar de presionar a mitad de este año de nuevamente por un referéndum para ver si se puede escindir de Inglaterra ante esta nueva realidad, ya que Escocia quiere estar integrada a la Unión Europea, pues también provee muchos servicios financieros, compañías de seguros y una cantidad, digamos, de intercambio comercial que por supuesto lo quiere mantener en el pie de igualdad que lo tiene hoy. Daniel, clarísimo, un gusto conversar como siempre con vos, y nos vamos a mantener en contacto. Muchas gracias por tu análisis. Milagro, les mando un gran abrazo, un gran saludo. Un saludo. Lo escuchábamos entonces al politólogo Daniel Montoya.